Psicobiografías. Carl Rogers. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago. Siendo el cuarto de 6 hijos, su padre fue un exitoso ingeniero civil y su madre ama de casa y devota cristiana. Su educación comenzó directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso antes de entrar al parvulario. Cuando Carl tenía 12 años, su familia se trasladó a 30 millas al oeste de Chicago y sería aquí donde pasaría su adolescencia. Con una estricta educación y muchos deberes, Carl sería más bien solitario, independiente y autodisciplinado. Fue a la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Más tarde se cambiaría de la religión para ser religioso. Durante esa época fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing para el World Student Christian Federation Conference por 6 meses. Carl nos comenta que esta experiencia amplió tanto su pensamiento que empezó a dudar sobre algunas cuestiones básicas de su religión. Después de graduarse se casó con Ellen Elliot, en contra de los deseos de sus padres. Se mudó a Nueva York y empezó a acudir al Union Theological Seminary, una famosa institución religiosa liberal. Aquí tomó un seminario organizado de estudiantes llamado Why Am I Entering the Ministry. Debería decirles que, a menos que quieran cambiar de carrera, nunca deberían asistir a un seminario con tal título. Carl nos cuenta que la mayoría de los participantes pensaron en salirse inmediatamente del trabajo religioso. La pérdida en la religión sería, por supuesto, la ganancia de la psicología. Rogers se cambió a un programa de psicología clínica de la Universidad de Columbia y recibió su PhD en 1931. No obstante, Rogers ya había empezado su trabajo clínico en Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children, Sociedad de Rochester para la prevención de la crueldad en los niños. En la clínica aprendería la teoría y aplicaciones terapéuticas de Otto Rank, quien le incitaría a coger el camino de desarrollo de su propia teoría. En 1940 se le ofreció cátedra completa en Ohio. 2 años más tarde escribiría su primer libro, Counseling and Psychotherapy. Todos los títulos de sus libros en castellano los situaremos al final. Más tarde, en 1945, fue invitado a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago. En este lugar, en 1951, publicó su mayor trabajo, La terapia centrada en el cliente, donde hablaría de los aspectos centrales de su teoría. En 1957 volvió a enseñar en su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Desafortunadamente, en ese momento había serios conflictos internos en el departamento de psicología, lo que motivó a Rogers a que se desilusionara mucho con la educación superior. En 1964 aceptó feliz una plaza de investigador en La Joya, California. Allí atendía terapias, dio bastantes conferencias y escribió hasta su muerte en 1987. Su teoría. Las teorías de Rogers es de las clínicas basadas en años de experiencia con pacientes. Rogers comparte esto con Freud, por ejemplo. Además de ser una teoría particularmente rica y madura, bien pensada y lógicamente construida con una aplicación amplia, sin embargo no tiene nada que ver con Freud el hecho de que Rogers considera a las personas básicamente buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende la enfermedad mental y la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural. Además, tampoco tiene que ver con Freud en que la teoría de Rogers es un principio simple. En este sentido, no es solo simple, sino incluso elegante. En toda su extensión, la teoría de Rogers está construida a partir de una sola fuerza de vida que se llama tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales
hasta el mayor límite posible. No estamos hablando aquí solamente de su sobrevivencia. Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia, y si fallan en su propósito no será por falta de deseo. Rogers resume en esta gran única necesidad un motivo, todos los otros motivos que los demás teóricos mencionan. Nos pregunta, ¿por qué necesitamos agua, comida y aire? ¿Por qué buscamos amor, seguridad y sentido de la competencia? Porque de hecho buscamos descubrir nuevos medicamentos, inventar nuevas fuentes de energía o hacer nuevas obras artísticas. Rogers responde que es propio de nuestra naturaleza como seres vivos hacer lo mejor que podamos. Es importante en este punto tener en cuenta que, a diferencia de cómo Maslow usa el término, Rogers lo aplica a todas las criaturas vivientes. De hecho, algunos de sus ejemplos más tempranos incluyen algas y hongos. Piénsase detenidamente. No nos sorprende ver cómo las enredaderas se buscan la vida para meterse entre las piedras, rompiendo todo a su paso. O cómo sobreviven los animales en el desierto o en el gélido polo norte. O cómo crece la hierba entre las piedras que pisamos. También el autor aplica la idea a los ecosistemas, diciendo que un ecosistema, como un bosque con toda su complejidad, tiene mucho potencial de actualización que otro simple, como un campo de maíz. Si un simple bichito se extinguiese en un bosque, surgirán otras criaturas que se adaptarán para intentar llenar el espacio. Por otro lado, una epidemia que ataque la plantación de maíz nos dejará en un campo desierto. Lo mismo es aplicable a nosotros como individuos. Si vivimos como deberíamos, nos iremos volviendo cada vez más complejos, como el bosque, y por tanto más flexibles y adaptables a cualquier desastre, sea pequeño o grande. No obstante, las personas, en el curso de la actualización de sus potenciales, crearon la sociedad y la cultura. En sí mismo esto no parece un problema. Somos criaturas sociales, está en nuestra naturaleza, pero al crear la cultura se desarrolló una vida propia. En vez de mantenerse cercana a otros aspectos de nuestras naturalezas, la cultura puede tomarse en una fuerza con derecho propio, incluso si a largo plazo una cultura que infiere con nuestra actualización muere de la misma manera que moriremos con ella. Entendamos, la cultura y la sociedad no son intrínsecamente malas. Es un poco como los pájaros del paraíso de Papúa de Nueva Guinea. El llamativo colorido plumaje de los machos aparentemente distrae a los depredadores de las hembras y pequeños. La selección natural ha llevado a estos pájaros a cada vez más y más elaboradas alas y colas, de forma tal que algunas especies no pueden ni siquiera alzar el vuelo de la tierra. En este sentido, y hasta este punto, no parece ser muy colorido ser tan bueno para el macho. ¿No? De la misma forma, nuestras elaboradas sociedades, nuestras complejas culturas, las increíbles tecnologías, esas que nos han ayudado a prosperar y a sobrevivir, pueden al mismo tiempo servirnos para hacer daño e incluso probablemente destruirnos. Y entre los detalles, Rogers nos dice que los organismos saben lo que es bueno para ellos. La evolución nos ha provisto de los sentidos, los gustos, las discriminaciones. ¿Qué necesitamos cuando tenemos hambre? Encontramos comida, no cualquier comida, sino una que nos sepa bien. La comida que sabe mal tiende a ser dañina e insana. Esto es lo que los sabores malos y buenos son. Nuestras lecciones evolutivas lo dejan claro. A esto le llamamos valor organísmico. Rogers agrupa bajo el nombre de visión positiva a cuestiones como el amor, atención, afecto, atención, crianza y demás. Está claro que los bebés necesitan amor y atención. De hecho, muy bien podrían morirse sin esto. Ciertamente fallarían en prosperar en todo lo que podrían ser. Otra cuestión exclusivamente humana
que valoramos es la recompensa positiva de uno mismo, lo que incluye la autoestima, el autovalía y una imagen de sí mismo positiva. Es a través de cuidados positivos de los demás a lo largo de nuestra vida que nos permite alcanzar este cuidado personal. Si esto nos sentimos minúsculos y desamparados y de nuevo no llegamos a ser todo lo que podríamos ser, de la misma forma que Maslow, Rogers cree que si le dejamos a su libre albedrío, los animales buscarán aquello que es lo mejor para ellos, conseguirán la mejor comida, por ejemplo, y consumirán en las mejores proporciones posibles. Los bebés también parecen querer y gustar de aquello que necesita. Sin embargo, a todo lo largo de nuestra historia hemos creado un ambiente significativamente distinto de aquel del que partimos. Este nuevo ambiente encontramos cosas tan refinadas como el azúcar, harina, mantequilla, chocolate y demás de nuestros ancestros de África que nunca conocieron. Estas cosas poseen sabores que parecen gustar a nuestro valor organísmico, aunque no sirven para nuestra actualización. Dentro de millones de años probablemente logremos que el brócoli nos parezca más apetitoso que el pastel de queso, pero para entonces no lo veremos ni tú ni yo. Nuestra sociedad también nos reduce con sus condiciones de valía. A medida que crecemos, nuestros padres, maestros, familiares, la media y demás solo nos dan lo que necesitamos cuando demostramos que lo merecemos, más porque lo necesitemos. Podemos beber solo después de clase, podemos comer un caramelo solo cuando hayamos terminado nuestro plato de verduras, y lo más importante, nos querrán solo si nos portamos bien. El lograr un cuidado positivo sobre una condición es lo que Rogers llama recompensa positiva condicionada. Dado que nosotros necesitamos de hecho esta recompensa, estos condicionantes son muy poderosos y terminamos siendo sujetos muy determinados que por nuestros valores organísmicos o por nuestra tendencia actualizante, sino por una sociedad que no necesariamente toma en cuenta nuestros intereses reales. Un buen chico o una buena chica no necesariamente es un chico o una chica feliz. A medida que pasa el tiempo, este condicionamiento nos conduce a su vez a tener una autovalía positiva condicionada. Empezamos a querernos y cumplimos con los estándares que otros nos aplican, más si seguimos nuestra actualización de los potenciales individuales. Y dado que estos estándares no fueron creados tomando en consideración las necesidades individuales, resulta cada vez más frecuente que no podamos complacer esas exigencias y por lo tanto no podemos lograr un buen nivel de autoestima. Incongruencia, la parte de nuestra que encontramos en la tendencia actualizada seguida de nuestra valoración organísmica de las necesidades y recepciones de recompensas positivas para uno mismo, es lo que Rogers llamaría el verdadero yo, self. Este es el verdadero tú, que si todo va bien vas a alcanzar. Por otro lado, dado que nuestra sociedad no está sincronizada con la tendencia actualizante y estamos forzados a vivir bajo condiciones de valía que no pertenecen a la valoración organísmica y finalmente solo recibimos recompensas positivas condicionadas, entonces tenemos que desarrollar un ideal de sí mismo, ideal del yo. En este caso Rogers se refiere a ideal como algo no real, como algo que está siempre fuera de nuestro alcance, aquello que nunca alcanzaremos. El espacio comprendido entre el verdadero self y el self ideal del yo soy o el yo debería ser se llama incongruencia. A mayor distancia, mayor será la incongruencia. De hecho, la incongruencia es lo que esencialmente Rogers define como neurosis. Estar desincronizado con tu propio self. Si todo esto les suena familiar, es porque precisamente es de lo que habla Karen Horney. Defensa. Cuando te encuentras en una situación donde existe una incongruencia en tu imagen de ti mismo y tu inmediata experiencia de ti mismo, entre tu ideal del yo y tu yo, a partir de ese momento utilizaremos indistintivamente los conceptos ideal del self o ideal del yo,
yo ideal, etc., para definir de forma más simple el mismo concepto equivalente con fines docentes, aun sabiendo que estos conceptos son etimológicamente distintos según las distintas escuelas psicológicas. Te encontrarás en una situación amenazante. Por ejemplo, si te han enseñado a que te sientas incómodo cuando no saques a todos tus exámenes, incluso no eres ese estudiante maravilloso que tus padres quieren que seas, entonces situaciones especiales como los exámenes traerán a la luz esa incongruencia. Los exámenes serán muy amenazantes. Cuando percibes una situación amenazante, sientes ansiedad. La ansiedad es una señal que indica que existe un peligro potencial que debes evitar. Una forma de evitar la situación es, por supuesto, poner pies en polvorosa y refugiarte en las montañas. Dado que esto no debería ser una opción muy frecuente en la vida, en vez de correr físicamente, huimos psicológicamente usando las defensas. La idea rogeriana de la defensa es muy similar a la descrita por Freud, exceptuando que Rogers la engloba en un punto de vista perceptivo, de manera que incluso los recuerdos y los impulsos son formas de percepción afortunadamente para nosotros. Rogers define solo dos defensas, negación e distorsión perceptiva. La negación es algo muy parecido a lo que significa en la teoría freudiana: bloqueas por completo la situación amenazante. Un ejemplo sería el de aquel que nunca se presenta a un examen o que no pregunta nunca las calificaciones, de manera que no tenga que enfrentarse a las notas finales, al menos durante un tiempo. La negación de Rogers incluye también lo que Freud llamó represión. Si mantenemos fuera de nuestra conciencia el recuerdo o impulso, nos negamos a recibirlo, seremos capaces de evitar la situación amenazante otra vez, al menos por el momento. La distorsión perceptiva es una manera de interpretar la situación de manera que sea menos amenazante. Es muy parecida a la racionalización de Freud. Un estudiante que está amenazado por las calificaciones y los exámenes puede, por ejemplo, culpar al profesor de que enseña muy mal o es un borde, de lo que sea. Aquí también intervendría la proyección como defensa, según Freud, siempre y cuando el estudiante no se crea además capaz de superar exámenes por inseguridad personal. El hecho de que en efecto existan malos profesores hace que la distorsión sea más efectiva y nos ponen a un aprieto para poder convencer a este estudiante de que los problemas son suyos, no del profesor. También podría darse mucho más perceptiva, como cuando uno ve la calificación mejor de lo que realmente es. Desafortunadamente, para el pobre neurótico, y de hecho para la mayoría de nosotros, cada vez que usa una defensa crea una mayor distancia entre lo real y lo ideal, se va tomando cada vez más incongruente, encontrándose a cada vez más en situaciones amenazantes, desarrollando mayores niveles de ansiedad y usando cada vez más defensas. Se vuelve un círculo vicioso que eventualmente será imposible salir de él, a menos por sí mismo. Por ejemplo, también aporta una explicación parcial para la psicosis. Esta surge cuando se rebosa el caldero, cuando las defensas se sobrepasan y el mismo sentido del self y la propia sensación de identidad se esparce en distintas piezas desconectadas entre sí. Su propia conducta tiene poca coherencia y estabilidad de acuerdo con esto. Lo vemos como tiene episodios psicóticos, episodios de comportamientos extraños, sus palabras parecen no tener sentido, sus emociones suelen ser inapropiadas, puede perder su habilidad de diferenciar el self del no self y volverse desorientado y pasivo. La persona funcional al completo. Como Maslow, Rogers solo se interesa por describir a la persona sana. Su término es funcionamiento completo y comprende las siguientes cualidades: apertura a la experiencia. Esto sería lo opuesto a defensividad, esa percepción precisa de las experiencias propias en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Los sentimientos son una parte importante de la apertura
puesto que conllevan la valoración organísmica. Si no puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la actualización. La parte difícil es, por supuesto, distinguir los sentimientos reales de aquellos derivados de la ansiedad subsecuente a cuestiones de valía personal, vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y ahora. Rogers, siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, insiste en que no vivimos ni en el pasado ni en el futuro. El primero se ha ido y el último ni siquiera existe. Sin embargo, esto no significa que no debemos aprender de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos en el futuro. Simplemente debemos reconocer estas cosas por lo que son, memoria y sueños, los cuales estamos experimentando ahora en el presente. Confianza organísmica. Debemos permitirnos el dejarnos guiar por los procesos de evaluación o valoración organísmica. Debemos confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural. Esto, como imagino que podrán observar, se ha convertido en uno de los puntos espinosos de la teoría rogeriana. La gente diría, si no hay problema, haz lo que te surja. O sea, si eres un sádico, haz daño a los demás. Si eres un masoquista, hazte daño. Si las drogas o el alcohol te hacen feliz, ve por ello. Si estás deprimido, suicídate. Desde luego que esto no nos suena a buenos consejos. De hecho, muchos de los excesos de los 60 y 70 fueron debidos a esa actitud. Pero a lo que Rogers se refiere es a la confianza en el propio yo, en sí mismo real, y una única manera que tiene para conocer lo que verdaderamente es tu self, es abriéndote a la experiencia y viviendo de forma existencialista. En otras palabras, la confianza organísmica asume que está en contacto con la tendencia actualizante. Libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que las personas tuvieran o no libre albedrío. Nos comportamos como si lo tuviéramos. Esto no quiere decir, por supuesto, que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Estamos rodeados de un universo determinista, de manera que aunque bata tanto las alas como pueda, no volaré como Superman. Realmente lo que significa es que no nos sentimos libres cuando se nos brindan oportunidades. Es que nos sentimos libres cuando se nos brindan oportunidades. Rogers dice que la persona funciona al 100%, que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades. Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás de acorde con esto y participarás en el mundo. Una persona completamente funcional, en contacto con la actualización, se sentirá obligado por naturaleza a contribuir a la actualización de otros. Esto se puede hacer a través de la creatividad en las artes o en las ciencias, a través de la preocupación social o el amor paternal, simplemente haciendo lo mejor posible en el trabajo propio. La creatividad de Rogers es muy parecida a la generatividad de Erikson. Terapia. Carl Rogers es mejor conocido por sus contribuciones en el área terapéutica. Su terapia ha cambiado un par de ocasiones de nombre a lo largo de su evolución. Al principio se llamó no directiva, ya que él creía que el terapeuta no debía guiar al paciente, pero sí estar ahí mientras él mismo llevaba el curso de su proceso terapéutico. A medida que maduró en experiencia, Carl se dio cuenta que mientras más no directivo era, más influía en sus pacientes, precisamente a través de esa postura. En otras palabras, los pacientes buscaban una guía en el terapeuta y no la encontraban, aunque éste intentara no guiarlas. Una guía en el terapeuta y lo encontraban, aunque éste intentara no guiarles. De manera que cambia el nombre a centrada en el paciente, también llamada centrada en el cliente. Rogers seguía creyendo que el cliente debía decir lo que estaba mal, hallar formas de mejorar y determinar la conclusión de la terapia. Aunque su terapia era centrada en el cliente, reconocía el impacto del terapeuta sobre el paciente. Este nombre desafortunadamente supuso una cachetada en la cara para otros terapeutas. ¿O es que no eran la mayoría de las terapias centradas en el paciente?
Actualmente, a pesar de los términos no directiva y centrada en el paciente, se mantienen la mayoría de las personas simplemente le llaman terapia rogeriana. Una de las tres frases que Rogers utiliza para definir su terapia es de apoyo no reconstructiva y se apoya en la analogía de aprender a montar en bicicleta para explicarlo. Cuando ayudas a un niño a aprender a montar en bici, simplemente no puedes decirle cómo, debes tratarlo por sí mismo y tampoco puedes estarle sujetando para siempre. Llega un punto donde sencillamente le dejas de sostener. Si se cae, se cae, pero si le agarras siempre, nunca aprenderá. Es lo mismo en la terapia. Si la independencia, autonomía y libertad con responsabilidad es lo que quieres para que el paciente logre, no lo logrará si se mantiene dependiente de ti como terapeuta. Los pacientes deben experimentar sus introspecciones por sí mismos en la vida cotidiana fuera de la consulta de su terapeuta. Un abordaje autoritario en la terapia parece resultar fabuloso en la primera parte de la terapia, pero al final solo crea una persona dependiente. Existe solo una técnica para la que los rogerianos son conocidos, el reflejo. El reflejo es la imagen de la comunicación emocional, y si el paciente dice me siento como una mierda, el terapeuta puede reflejar esto de vuelta diciéndole algo como ya la vida le trata mal, ¿no? Al hacer esto, el terapeuta le está comunicando al paciente que de hecho está escuchando y se está preocupando lo suficiente como para comprenderle. También el terapeuta está permitiendo que el paciente se dé cuenta de lo que él mismo está comunicando. Usualmente las personas que sufren dicen cosas que no quieren decir por el hecho de sacarlas sacarlas, que de hecho por el hecho de que él sacarlas los hacen sentir mejor. Por ejemplo, una vez una mujer entró en mi consulta y dijo odio a los hombres. Le reflejé diciéndole odia a todos los hombres. Ella contestó bueno, quizás no a todos. Ella odiaba a su padre, ella no odiaba a su padre ni a su hermano, y por continuidad ni a mí. Incluso en esos hombres a los que odiaba, se dio cuenta luego que la gran mayoría de ellos no sentía hasta el punto de lo que la palabra odio implica. De hecho, mucho más adelante se percató de lo que sentía era desconfianza hacia los hombres y de que tenía miedo de que le trataran como hizo un hombre en particular. De todas formas, el reflejo debe usarse cuidadosamente. Muchos terapeutas novatos lo usan sin sentirlo, sin pensarlo, repitiendo como loros las frases que salen de la boca de sus pacientes. Luego creen que el cliente no se da cuenta, cuando el hecho se ha vuelto el estereotipo de terapia rogeriana, de la misma manera que el sexo y la madre lo han hecho en la terapia freudiana. El reflejo debe surgir del corazón, genuino, congruente. Esto nos conduce a los famosos requerimientos que según Rogers debe presentar un terapeuta. Para ser terapeuta especial, para ser efectivo, terapeuta debe tener 3 cualidades especiales: congruencia, ser genuino y ser honesto con el paciente; empatía, la habilidad de sentir lo que el paciente siente; respeto, aceptación, preocupación positiva incondicional hacia el paciente. Rogers dice que estas cualidades son necesarias y suficientes. Si el terapeuta muestra estas 3 cualidades, el paciente mejorará, incluso si no se usan técnicas especiales. Si el terapeuta no muestra estas 3 cualidades, la mejoría será mínima, sin importar la calidad de las técnicas que se utilicen. Ahora bien, esto es mucho mejor pedir a un terapeuta. Simplemente son humanos y con frecuencia bastante más humanos que otros. Es como ser más humano dentro de la consulta que lo que normalmente somos. Esta característica deben dejarse ver en la relación terapéutica. Estamos de acuerdo con Rogers, aunque estas cualidades son bastante demandantes. Algunas de las investigaciones sugieren que las técnicas no son tan importantes como la personalidad del terapeuta, y que al menos hasta cierto punto los terapeutas nacen, no se hacen. La teoría de la personalidad de Rogers. Las proposiciones que están al comienzo de la serie son más alejadas de la experiencia del terapeuta y por lo tanto las más sospechosas.
mientras que las que aparecen al final se acercan cada vez más al centro de nuestra experiencia. Características del niño: percibe su experiencia como una realidad, posee una tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo, interactúa con su realidad en función de esa tendencia fundamental a la actualización. En su interacción con la realidad, el individuo se comporta como una totalidad organizada gestal. Se inicia el proceso de valoración organísmica, en que el individuo valora la experiencia de tomar como criterio de referencia la tendencia actualizante. El desarrollo del yo: como consecuencia de la tendencia a la diferenciación, una parte de la experiencia del individuo se diferencia y se simboliza con la conciencia. Esta parte simbolizada corresponde a una conciencia del ser, de actuar como individuo y como describirse como experiencia del yo. Como consecuencia de la interacción entre el organismo y el medio, la conciencia del ser y de actuar como individuo aumenta y se organiza gradualmente para conformar el concepto del yo. El yo es innata y forma parte de tu comportamiento como la sociedad que te rodea. La necesidad de consideración positiva: a medida que se exterioriza la conciencia del yo, el individuo desarrolla una necesidad de consideración positiva. La teoría no se interesa en saber si se trata de una necesidad innata o adquirida. De acuerdo con Stendhal, que formuló este concepto, es una necesidad adquirida. La satisfacción de esa necesidad se logra necesariamente por medio de inferencias obtenidas a partir del campo experiencial de otra persona. La satisfacción de esta necesidad se relaciona con una gama muy amplia de experiencias del individuo. El proceso de satisfacción de la necesidad de consideración positiva es recíproco, ya que cuando el individuo se da cuenta de que satisface esa necesidad en otro, satisface por eso mismo su propia necesidad de consideración positiva. Los efectos de esta satisfacción son intensos en el sentido de que la consideración positiva manifestada por cualquier persona se comunica en aquel que es objeto de ella. El conjunto de la consideración que experimenta hacia esta persona, en aquel que es objeto de ella, el conjunto de la consideración que éste experimenta hacia otra persona. Los aportes de Rogers en la educación. Rogers fue padre de la no directividad. Según él, el clima psicológico de la libertad favorecía el desarrollo del pleno individuo, valoraba la empatía y la autenticidad. De todo el proceso educativo debería entonces centrarse en el niño, no en el profesor, no en el contenido pragmático. Para Rogers, los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje son confianza en las potencialidades humanas, y aunque va a ser aprendido o enseñado, el aprendizaje participativo, autoevaluación, autocrítica y aprendizaje, el propio aprendizaje. El aprendizaje sería tan profundo como importante para la totalidad de la persona que se educa. No podemos enseñar a otra persona directamente. De ahí la importancia del educador o facilitador del aprendizaje, que debería crear el clima inicial, comunicar confianza, aclarar, motivar con congruencia y autenticidad. Él llama a esto comprensión empática. Para Rogers, el objetivo de la educación es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsable por sus acciones, que trabajaran no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos. Algunos principios del aprendizaje. Los seres humanos tienen natural potencialidad para aprender. El aprendizaje significativo se verifica cuando el estudiante percibe que la materia por estudiar se relaciona con sus propios objetos. Es por medio de actos como se adquiere un aprendizaje más significativo. El aprendizaje es facilitado cuando el alumno participa de su proceso responsablemente. El aprendizaje autoiniciado, que comprende toda la persona del aprendiz, sus sentimientos al igual que su inteligencia, es el más durable e impregnable. El aprendizaje social más útil en el mundo moderno es del propio proceso de aprendizaje, una continua apertura a la experiencia, de la incorporación dentro de sí mismo, del proceso de cambio
El aprendizaje socialmente más útil en el mundo moderno. No, ya es el proceso de cambio, sí. El aprendizaje socialmente. No, o sea, para ver. Bueno, el aprendizaje autoiniciado que comprende toda la persona del aprendiz, sus conocimientos, al igual que su inteligencia, es más durable e impregnable. Una persona no puede enseñar directamente a otra, solo puede facilitar su aprendizaje. Una persona se resiste por medio de la negación o la distorsión a una experiencia que, al asimilarla, provocaría un cambio en su propia organización. La estructura y la organización propias de una persona se vuelven rígidas bajo amenaza y se relajan si la persona no se siente amenazada. Entonces, okay, referencias, la mayor exposición, esto no. Ok, vamos con los libros. Los libros de Rogers. El tratamiento clínico del niño problema, 1939. Orientación psicológica y psicoterapia, 1942-1978. Psicoterapia centrada en el cliente, 1951. El proceso de convertirse en persona, 1961. Una afirmación apasionada, 1969. Libertad de aprender, 1969. Grupos de encuentro, 1970. Psicoterapia y relaciones humanas, 1971. Psicoterapia centrada en el cliente, 1972. Matrimonio y sus alternativas, 1972. El poder de la persona, 1977. Orientación psicológica y psicoterapia, 1978. Persona a persona, 1980. El camino del ser, 1980. La persona como centro, 1981. Okay. Relación de Rogers con la Agencia de Central de Inteligencia Americana, la CIA. Carl Rogers formó parte de la Junta del Fondo de Ecología Humana de finales de los 50 hasta los 60. Era una organización financiada por la CIA que proporcionaba subvenciones a los investigadores que estudiaban a la personalidad. Además, él y otras personas del campo de la personalidad y la psicoterapia recibieron mucha información sobre Nikita Khrushchev. Nos pidieron que averiguáramos qué pensábamos de él y cuál sería la mejor manera de tratarlo. Y eso pareciera ser un aspecto totalmente legítimo y de principios. No creo que hayamos contribuido mucho, pero de todos modos lo intentamos. Tipos de aprendizaje. Carl Rogers definió dos características del aprendizaje. Aprendizaje cognitivo sin sentido, que involucra conocimiento académico como tablas de multiplicar. Aprendizaje experimental significativo, que es conocimiento aplicado, por ejemplo, como reparar un automóvil. La distinción clave es que el aprendizaje experimental aborda las necesidades y deseos del alumno y por lo tanto tiene las cualidades de participación personal, iniciación, autoevaluación y efectos duraderos. La educación experimental o aprender haciendo es el proceso de involucrar activamente a los estudiantes en una experiencia auténtica que tiene beneficios y consecuencias. Los estudiantes hacen descubrimientos y experimentan con el conocimiento ellos mismos. En lugar de escuchar leer sobre experiencias de los demás, los estudiantes también reflexionan sobre sus experiencias, desarrollando así nuevas habilidades, actitudes y formas de pensar. La educación experimental capacita a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, ya sea que los maestros empleen educación experiencial en el servicio de aprendizaje o educación ambiental o asignaturas escolares más tradicionales. Implica involucrar a la voz del estudiante en los roles activos con el propósito de aprender. Link fuente http webspaceship.edu cbrcg goboer rogersp.html y https://www.psicoactiva.com. Biografías Carl Ransom Rogers y Wikipedia, por supuesto. Así que hemos terminado. Y continúen con más revistas Psicotube, de suscribir, compartir, comentar y demás. Sigan con la edición completa. Chao, hasta pronto, nos vemos.